Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, familia. Siempre, como les digo, es un gusto para mí poder compartir lo que Dios en este tiempo, a lo largo de la vida y en este tiempo me está enseñando, de lo cual estoy aprendiendo. Y Él me lleva a diferentes partes donde yo puedo aprender algo de lo que yo carezco. Y eso es lo que comparto en este tiempo y en esta oportunidad, casi dándole continuidad a lo que hemos comenzado a ver. Y la serie ahora le he puesto Buscando la Sabiduría, que en estos tiempos tan necesarios tener buen discernimiento y saber cómo podemos nosotros encontrarla. Y el título de esta mañana pues es el punto clave y básico de la sabiduría, y basado en Proverbios 1:7. Vamos a estar trabajando con Proverbios 2, pero en este caso pues Proverbios 1:7, y que esta misma porción aparece en lado contrario en el capítulo 9, versículo 10a también, que dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y quizás la idea central o el punto principal o el principio, como usted quiera llamarle, que yo quiero que quede ahí en su corazón, es el siguiente: no es sabio tener en poco el poder y conocimiento de Dios. Óigame bien, no es sabio tener en poco el poder y conocimiento de Dios. Y el principio dice ahí de la sabiduría, o sea, la base. En la construcción, si usted no pone bases buenas, bases sólidas, un edificio pues tarde o temprano se va a derrumbar. Y la forma de saber que tiene bases sólidas es cuando vienen los temblores, porque ahí se puede ver cuando un edificio se viene totalmente abajo debido a las fallas en las bases. Entonces igualmente es en esto. ¿Y qué es la sabiduría? Es llegar al conocimiento máximo. Y nosotros podemos decir, pero hay gente que tiene especialidades en ciertas artes y conoce de todo eso. Sí, y podría ser lo que le llamamos erudito, que tiene facilidades y tiene un conocimiento muy alto en ciertas áreas que él conoce. Pero esta parte que nosotros quiero que veamos es el hecho de tener el conocimiento más alto de Dios. Por eso la base de ser una persona sabia, no solamente tener el conocimiento, sino tener el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? A mí me cuesta a veces ciertas palabras y yo le busco una y otra y otra. Y he llegado a la conclusión de esto, que es admirar, respetar la santidad de Dios, respetar su poder y estar dispuesto a sujetarme a Él y poder decidir apartar lo malo de lo bueno. Tener esa decisión que me provoca el conocerlo a Él, al conocer su santidad, al conocer quién es Él, su esencia y mi condición delante de Él. Entonces el temor de Jehová para mí es eso. ¿Y por qué le digo es parte de dejar lo malo? Por lo que dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová, dice, mire qué importante, aborrecer el mal. Cuando usted puede decir esto es bueno, esto es malo, cuando tiene temor de Dios, cuando sabe que Él es un Dios santo, 3 veces santo, cuando usted conoce su poder. Entonces puede aborrecer el mal. Y mire, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, dice, y la boca perversa aborrezco. Entonces debemos de aborrecer eso. Mire, hay situaciones que uno no sabe si está siendo soberbio, si está siendo arrogante. A veces no está consciente de esas cosas. Pero cuando usted empieza a escudriñar, empieza a ver, se da cuenta de lo arrogante que podemos ser o de soberbios que podemos ser en situaciones totalmente sencillas, en la vida cotidiana, en la vida diaria. Entonces, sabio no es tener un conocimiento, una amplitud en ciertas áreas. Eso dijimos, puede ser un erudito, sino en el tener ese respeto a nuestro Dios. Y solo me recuerda también a Job. Job, vamos a verlo más adelante porque Dios me ha mandado un poquito a leer ahí, a aprender de él, porque a través del sufrimiento también se pone a prueba la sabiduría que nosotros tenemos de Dios. Y me recuerda a él en la condición que se encontraba y cómo Dios lo llevó a un momento donde le estableció quién era él y lo que él había hecho a comparación de él. Entonces en ese momento hay una porción que dice en Job 38:36,
¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Y es algo que solo Dios lo puede hacer. Entonces, cuando Job llega a entender, llega a ver, a pesar de que era un hombre recto y apartado del mal, llega a entender. Muchas veces es la prueba la que nos hace ver realmente si somos sabios o no somos sabios, si hay temor de Dios en el corazón. Pero, ¿qué pasa de la otra persona? ¿Qué pasa de la contraparte que menciona aquí en el versículo al principio? Cuando dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y lo más tremendo, ¿quién es el insensato? Aquel que rechaza el conocimiento de Dios, aquel que dice, no, eso no me interesa. Esa persona, incluso la palabra a mí me sorprende con lo fuerte que es, lo califica de una persona tonta. No que carezca, dice, de capacidad mental, sino por despreciar, por arrogancia, por orgullo, ignorar la razón, de estar desinformado, de ser una persona simple, de ser un burlador, un necio. A ese nivel lleva al insensato. Eso me recuerda a un día de estos que yo le compartí a un jovencito de 20 años, que ya puede arreglar unas cosas y todo eso ahí, que ha aprendido él técnicas para arreglar lavadoras y todo eso. Y yo le preguntaba que si él se congregaba en alguna iglesia. Me dijo, no me interesa eso. ¿Y te han hablado de Jesús? Sí, me dice, pero no me interesa. Mi abuela va, pero a mí no me interesa. Eso es insensatez. Rechazar, menospreciar y no tomarse siquiera, darle la oportunidad de poder conocer aquello. Entonces viene la pregunta, ¿hasta cuándo despreciaremos el verdadero conocimiento de Dios? Allí en Proverbios 1:22 el Señor dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Mire a qué nivel podemos caer cuando nosotros decimos, ay, es que a mí me da pereza leer la Biblia. Ay, no, es que a mí no me da sueño, por eso yo no la leo, mejor escucho. No, mi hermano, ponga mucha atención, porque podemos estar cayendo en insensatez, en arrogancia, ¿verdad? O en una persona simple. Entonces, aquel, dice la palabra, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para mí estas palabras son desafíos para cambiar, para ser diferente. Entonces no es sabio, como decíamos al principio, tener en poco el poder y el conocimiento de Dios. Considérelo, es algo de lo cual yo estoy aprendiendo muchísimo y trabajando para llegar a ser una persona sabia en lo que me resta de la vida. Que Dios les bendiga.